Nuestro siguiente servicio será realizado sin público presente. Damos gracias a nuestro Dios por la dicha que nos da de estar unidos como iglesia en oración y adoración, aún desde nuestros hogares en la intimidad familiar. Recordando siempre que la iglesia no es un edificio, sino somos cada uno de nosotros en quienes mora la presencia del Espíritu Santo. Es nuestra oración que el Señor siga obrando en nuestras vidas en medio de estos tiempos como los que estamos viviendo. Sean todos bienvenidos. soy nadie especial.
Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones a todos ahí en sus hogares, ahí donde están. Pues una vez más ahora nos tocó a nosotros dar lo que es la palabra. Espero que estén todos bien ahí en sus hogares. Pues aquí estoy con una hermosura. Me tocó compartir el mensaje junto con Caro. Que el Señor les bendiga, hermanos. Le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que Él me da de estar en este lugar. Y pues bueno, esperamos que esto sea de bendición a sus vidas como ha sido de bendición para nosotros. Amén, amén. Sí, esperamos que este mensaje sea de bendición. El tema de este mensaje, lo que vamos a hablar es, usted sabe que estamos dentro de una situación ahorita que está afectando todo el mundo. Entonces queremos dar una serie de consejos, una serie de recomendaciones, y el tema es qué podemos o qué debemos hacer en esta cuarentena. Esto es lo que vamos a estar hablando, de qué podemos, o más bien qué debemos hacer en esta cuarentena. Así es. Entonces vamos a iniciar con una oración. Ahí desde sus lugares vamos a orar. Cierre sus ojos, hermanos. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre, por la bendición, Dios, que nos das de estar aquí en este lugar, de poder compartir aún en estos momentos que estamos atravesando, Dios, poder compartir tu palabra, poder transmitir tu palabra y enseñar de ella, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos que están en sus hogares, que a todas estas circunstancias, Señor, podamos darte la gloria, Señor, podamos ver tu mano poderosa extendida sobre nosotros, sobre tus hijos, Señor. Haznos saber, Señor, el propósito que tienes para cada uno de nosotros y el propósito por el cual permites todas estas situaciones. Te agradecemos, Señor, infinitamente. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Gracias. Amén, amén y amén. Bueno, como les mencionábamos, vamos a estar tratando unos puntos de qué podemos o qué debemos hacer en esta cuarentena. Ahí vamos a iniciar esta serie de consejos. Vamos a abrir nuestra Biblia, si puede acompañarnos ahí. Vamos a leer una cita que es Romanos 12:1. Ahí en su hogar, hermanos, vamos a buscar esta cita. Si ya lo tiene, pues no nos diga amén, porque pues no lo vamos a escuchar. Pero esperemos que sí nos esté siguiendo en la lectura, hermanos. La cita, les recuerdo, es Romanos 12:1, versículo 1 y 2. Y dice así la Biblia, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Debido a la situación que estamos presentando por parte de esta enfermedad del COVID-19, pues muchos, o la mayoría de todas las iglesias, pues nos estamos viendo interrumpidos nuestros servicios. Ya no nos congregamos como antes. Pero no todo es malo, hermanos. O sea, sí, no nos estamos congregando, pero hay cosas que podemos estar haciendo. Sí, hay cosas que podemos estarle dedicando el tiempo, y son las que vamos a mencionarles. Vamos a dar algunos ejemplos. ¿Sí? Nosotros sabemos que Dios está obrando, hermanos.
Nosotros sabemos que Dios está detrás de todo esto, y si lo está permitiendo es con un propósito, ¿sí? Es con un plan, y tenemos que confiar en Él, confiar en que Él está haciendo alguna obra, ¿sí? Para que su nombre sea glorificado. Entonces una de las actividades que podemos estar realizando, hermanos, hoy en esta cuarentena, si usted le dieron descansos en su trabajo, si le dijeron que no vaya a trabajar, a los jóvenes que estaban estudiando, si no están yendo a la escuela, y estas son actividades que podemos estar haciendo en nuestros hogares. Una de ellas, hermanos, es el ayuno, ¿sí? Algo que podemos hacer en esta cuarentena es el ayuno. Primeramente vamos a definir qué es y qué no es el ayuno bíblico, ¿sí? El ayuno no es dejar de comer, ¿sí? A veces pensamos que solamente es esto. No, el ayuno es aprovechar la abstinencia de alimentos sólidos para alimentarnos de manera espiritual. Lo voy a volver a repetir si alguien está apuntando. El ayuno no es dejar de comer, sino es aprovechar que nos abstenemos de comer alimentos sólidos para alimentarnos de manera espiritual. El ayuno, si no va acompañado de lectura, de oración, de comunión con el Señor, el ayuno no habrá servido de nada. Si nosotros ayunamos pero no hacemos esta comunión con el Señor, de orar, de alabarlo, de escudriñar las escrituras, el ayuno no habrá servido de nada. ¿Sí? El ayuno entonces vendrá a ser solamente pues como una malpasada, vaya. No vendrá a glorificar el nombre del Señor el que nosotros dejemos de comer, ¿sí? El ayuno debe glorificar al Señor. Y dentro del ayuno tenemos que hacer esta serie de cosas, que sería como orar, lectura de la Biblia, tener una comunión con el Señor, ¿sí? El ayuno tampoco es, hermanos, para pedir o para convencer a Dios de que cumpla nuestras peticiones. El ayuno nos revela la voluntad misma de Dios. Lo voy a volver a repetir también. El ayuno no es para pedir o convencer a Dios de que cumpla nuestras peticiones. El ayuno más bien nos revela la voluntad de Dios. En muchas ocasiones, hermanos, usamos el ayuno como medio de convencimiento a Dios, como medio de que Dios de pedirle algo a Dios, y que a través del ayuno Dios se convenza de cumplirnos esa petición. No, el ayuno no es para eso. Más bien el ayuno debe hacerse para que, si usted y yo tenemos una petición, Dios nos revele si dentro de su voluntad esta petición va de acuerdo a ella. No es para nosotros, yo tengo una petición y voy a ayunar para que Dios me la cumpla. No, nosotros debemos ayunar para considerar a Dios y su voluntad, ¿sí? Pedirle a Dios que nos enseñe si nuestra petición está siendo guiada o está siendo encaminada en su voluntad, ¿sí? Para esto es el ayuno. No es para convencer a Dios de que nos dé la petición que tenemos y le estamos presentando. El ayuno es para consultar la voluntad de Dios, saber si lo que estamos pidiendo va de acuerdo a ella. Otro punto sobre el ayuno es: el ayuno nos vuelve sensibles a la voz del Espíritu Santo, ¿sí? El ayuno nos hace más sensibles para escuchar la voz del Espíritu Santo, para escuchar qué es lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Inclusive, hermanos, en estas situaciones, si todavía dentro de nosotros, porque a veces, hermanos, en esta situación de la pandemia, del coronavirus,
creemos que Dios está detrás de todo, pero a veces lo creemos porque tenemos una responsabilidad por ser cristianos. Tenemos una responsabilidad con Dios de creer que Él está detrás, pero no sabemos si Dios está detrás o no. ¿Sí? A veces por ser cristianos tenemos la obligación de creer que Dios está detrás de nosotros, sí, pero ¿y de qué manera está detrás de todo esto? ¿Cómo de esto traerá gloria al Señor? Bueno, el ayuno y la oración nos llevarán a entender el fin de Dios en esto que está sucediendo. Si queremos entender la voluntad del Señor, el ayuno puede ser una manera de que Dios nos revele su voluntad. Por ejemplo, vamos allá a su Biblia, vamos a leer esta cita que es Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, y vamos a leer los primeros 3 versículos. Yo le voy a dar lectura, pero esperemos que nos esté ahí siguiendo en su hogar, ahí con su Biblia. Después de esta cita pasaremos a otro punto que también podemos estar haciendo en esta cuarentena. Y Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Y dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Sí? Vemos aquí como el Espíritu Santo habló a la vida de estos hombres, y a través de esta comunión del ayuno y la oración que estaban haciendo. Entonces, sí nos vuelve sensibles a la voz del Espíritu Santo, y escuchar la voz del Espíritu Santo es lo más cercano que vamos a estar de hacer la voluntad del Señor. Entonces, algo que podemos hacer en esta cuarentena es el ayuno, hermanos. Y bueno, otra actividad también muy importante que podemos hacer en nuestro hogar es la oración. Como decía Ray, pues el ayuno y la oración son muy importantes para la vida de un creyente. ¿Y qué es la oración? Bueno, la oración es tener una relación con Dios, es en donde podemos derramar nuestro corazón, donde podemos tener un encuentro con Dios. La oración es platicar, como si yo estuviera platicando ahorita con Ray. Nosotros podemos platicar de esa manera con Dios. Es algo personal y es algo que cada uno tiene que construir con Dios. Jesús era muy constante en su tiempo de oración. Pues se le puede decir que a él no se le pasaba la hora. Si él dijo una hora, pues él tenía que estar orando. Y le voy a invitar a que vaya a su Biblia, y en Mateo 14:23 le voy a dar lectura. Dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Él subía a aquel lugar a buscar la presencia del Espíritu Santo. Y yo no le estoy diciendo que nos vayamos ahorita a un monte a orar. Nosotros podemos hacerlo desde nuestro hogar. Podemos apartar un tiempo especial para la oración. Y hay 2 puntos importantes que yo tengo, y uno de ellos es fortalecer espiritualmente para vencer las tentaciones. Y también le voy a invitar a que vaya a su Biblia en Mateo 26:41. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. El enemigo constantemente está enviando tentaciones a nuestra vida, y la manera de permanecer firmes es buscar a Dios
en oración. Y no orar solamente cuando estamos en tentación, porque eso no es suficiente, sino tiene que ser una búsqueda constante. Hay que hacer de la oración una rutina para nosotros como cristianos. El siguiente punto es que podemos recibir las bendiciones de Dios. Y también vamos a Mateo 21:22. Le voy a dar lectura. Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Y a veces hay peticiones que tardan en responder, que tal vez es algo que nosotros deseamos mucho, tal vez es de salud, tal vez es económicamente, pero a veces esa bendición no llega, y nosotros como cristianos hay que ser constantes en oración, pero también es muy importante creer en el Señor, que Él va a suplir, que Él va a hacer la obra, pero también hay que aceptar la voluntad de Dios, porque tal vez nosotros estamos pidiendo por alguna petición, pero si no está dentro de la voluntad de Dios, pues no hay más que hacer. Amén. Entonces yo le invito a que en su hogar tome un tiempo de oración. Es muy importante en las mañanas, al despertar, dar gracias a Dios por un nuevo día. A la hora de la comida, agradecer por los alimentos que vamos a tomar. En la noche también agradecer al Señor porque nos permitió un día más de vida. Así es. Mencionaba una cita donde dice orar para que no caigamos en tentación. Mire, un hermano, no me acuerdo quién, dijo que hace unas semanas, cuando comenzaba lo de las fases del coronavirus, le llegó una notificación de que había una promoción, no sé si en Netflix o en Blim o en algo así, de que en esta cuarentena, en tu hogar, contrata, mira, ahora por tanto dinero te damos tantos canales y tantos megas y tanto internet. O sea, todos ellos se pusieron realmente a hacer su labor, de que vieron que las personas iban a estar en casa y empezaron a hacer sus promociones, obviamente porque muchas personas lo iban a solicitar, porque íbamos a estar sin hacer nada. Entonces todo eso, hermano, aunque no parezca, puede ser distracción, ¿sí? O sea, puede estar interfiriendo en tiempos que podemos estar usando con el Señor. Ya mencionamos dos cosas que podemos estar haciendo. Una es el ayuno y la oración. Obviamente que las dos van de la mano, pero ya tenemos dos cosas que podemos estar haciendo, y debemos, hermanos, debemos darles el tiempo en estos días que estamos en casa, ¿sí? Debemos darle estas prioridades. Estas prioridades debemos ponerlos como las primeras prioridades que hay en nuestra vida, ¿sí? Debemos ahí estar en nuestro hogar y darle lugar a estas actividades. Otra actividad que podemos estar haciendo ahí en casa, hermanos, es el estudio de la palabra, el estudio de la Biblia. Mire, creo que ahora tenemos tiempo ya no solo para leerla, ¿sí? Ahora tenemos tiempo para profundizar en la Biblia, para adentrarnos de una manera en la cual nunca la hayamos hecho. No sé si cada uno de nosotros sabemos si en alguna ocasión dijimos que no estudiamos la palabra porque no había tiempo. Bueno, hermano, hoy tenemos tiempo, ¿sí? A lo mejor en una ocasión escuchamos temas que eran difíciles de comprender para nosotros. Bueno, ahora puede adentrarse en esos temas, adentrarse en conocer a Dios a profundidad. ¿Saben? En la iglesia de Cano hay un niño, se llama Pedrito, y me tocó ir varias veces a la iglesia de Caro, y cuando decían de que, bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a decir un texto bien fuerte, este niño se paraba y decía un salmo. Yo siempre escuché que decía el mismo, pero lo decía completo. O sea, él comenzaba a recitar el salmo y se lo recitaba de memoria. Y ahora, en estos días, le han estado mandando videos al grupo de su iglesia
donde el niño se está aprendiendo más salmos y los recita de memoria. ¿Sí? Está, él lo graban y está citando cada vez salmos nuevos, pero los está aprendiendo de memoria. Entonces, estos tiempos que vamos a estar en casa, ¿sí? Podemos estar memorizando unos versículos, ¿sí? Para, si Dios nos permite en algún tiempo volver a reunirnos en la iglesia, a volver a reunirnos, que podamos levantarnos y decir textos nuevos, ¿ya? Que a lo mejor siempre nos estamos diciendo los mismos. Bueno, ahora podemos comenzar a decir algunos textos nuevos de memoria. Y no solo eso, ahora también podemos tener la oportunidad de que si nos dan el lugar para predicar, bueno, el tiempo que le dimos al estudio de la Biblia nos habrá ayudado para que, como digo, en este tiempo, si Dios nos permite volver a reunirnos en las congregaciones, en la iglesia, tener un mensaje y una palabra para nuestros hermanos a través del estudio de la Biblia. Mire, vamos ahí a una cita que es Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 5. Repito, segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 al 8. Y vamos a leer y dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 8 enfatiza, dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos, tampoco sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí la importancia de adquirir conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pedro decía que esto era muy importante en la vida de un cristiano, que teníamos que tener un constante crecimiento en el conocimiento de Dios. Si estar adentrándonos, en el versículo 6 dice: y antes, a la virtud añadirle conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y comienza a decir otras cualidades. Muchos consideran que el conocimiento es malo. Yo creo que no. Yo creo que no es malo. Sí se corre un riesgo, claro que sí. Se corre un riesgo en no saber usar el conocimiento. Salomón, en el libro de Eclesiastés, él, en el capítulo 1, si bien recuerdo, es el versículo 19 al 23, él menciona que dedicó su corazón a querer entender los desvaríos y las aflicciones del mundo. Y dice: y encontré que en todas estas era vanidad. Y dice: y el que le añade ciencia le añade dolor a su vida. Sí se corre un riesgo el conocimiento, claro que sí, pero es un riesgo que tenemos que estar dispuestos a correr. Ahora, este riesgo se puede evitar, ¿cómo? Recurriendo a buenos maestros, ¿sí? Recurriendo a gente prudente, a gente sabia, ¿sí? Si vamos a tomar la decisión de querer adquirir conocimiento de Dios, vamos a considerar también que sí es un riesgo, claro que sí, porque he conocido personas que son muy amplias en conocimiento y las emplean para humillar a los demás, las emplean para demostrar que ellos saben más que los demás, que ellos saben
mucho más, y más que para bendecir lo usan para humillar. Entonces sí es un riesgo, claro que sí, pero estos riesgos se pueden evitar. Otra cita que podemos ver es Proverbios capítulo 2. Mismo Salomón, imagino que luego comenzó a aconsejar acerca del conocimiento. Dice Proverbios capítulo 2, los primeros 5 versículos. Hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardas dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Salomón es el vivo ejemplo de un hombre que tuvo conocimiento y lo empleó mal, pero ahora aquí traído de su error, nos da este consejo: si como a la plata buscáramos y lo escudriñáramos como a tesoro, entonces entenderemos el temor de Jehová y hallaremos el conocimiento de Dios. Algo que podemos estar haciendo en esta contingencia, hermanos, es escudriñar la Biblia. Y no tenga miedo, no tenga temor a escudriñarla. Es bueno, lo va a afirmar más en el camino del Señor. Amén. Bueno, otra cosa muy importante que podemos hacer es escuchar o entonar alabanzas. En ocasiones nosotros como cristianos pensamos que solamente la alabanza le corresponde al grupo de la iglesia. Y pues a lo mejor ellos tienen unas voces muy bonitas o tocan un instrumento, están preparados para ello, para tocar. Pero ellos lo único que están haciendo es dirigir a un grupo de hermanos que esperan que hagan lo mismo que ellos, que es adorar y entonar alabanzas al Señor. Y ahorita nos vamos a enfocar un poco en la palabra, en la historia de Pablo y Silas, en Hechos 16. Sabemos la historia de estos dos hombres. Ellos estaban en su segundo viaje misionero. Ellos estaban predicando a un grupo de mujeres y ellos se quedaron en aquel lugar, y dice la palabra de Dios que había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y la muchacha les decía en Hechos 16, 17, esta muchacha les decía, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y pues esta muchacha no estaba mal, decía algo correcto, algo cierto, que estos dos hombres eran siervos de Dios. Y más adelante en la palabra dice que de tanto que esta muchacha los estaba molestando, Pablo pues lo único que dijo fue: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Ese espíritu que esa muchacha tenía se fue de ella. Entonces el pueblo se molestó y los llevaron a la cárcel, llamaron a las autoridades para llevarlos a la cárcel. Y vamos a leer en Hechos 16 del 23 al 25. Dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Aquí dice la palabra del Señor que los metieron hasta lo más profundo de esa cárcel. Y pues me imagino que ellos, al entonar estas alabanzas, no estaban cantando despacito, sino que estaban entonando esos cantos fuerte, porque dice que los presos lo oían. Y más adelante también dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto
de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. Entonces, aquí podemos ver qué tan importante es la alabanza, la adoración al Señor. Dice que hubo un gran terremoto al momento de que ellos estaban entonando esos himnos y las cadenas se abrieron, las puertas también se abrieron. Igual yo le invito a usted que ahorita estamos en casa, no sé, con una bocina, si tenemos algún instrumento en casa, podemos reunirnos con nuestra familia a entonar unas alabanzas en un momento de adoración al Señor. Así es. Muchos piensan que la alabanza solamente depende de aquellos que son músicos. No estamos, si en algo estamos comprometidos en alabar al Señor, pues qué otra cosa iremos a hacer cuando estemos con Él. Entonces, ese es otro punto, otra recomendación que podemos estar haciendo, hermanos, es la comunión con nuestros hermanos a distancia. Sí, esto pues más que estar haciendo, pues es algo que no debemos dejar, porque es algo que ya teníamos, es algo que ya hacíamos, pero de manera cercana. Pero no creo que esta contingencia deba impedirnos el estar en contacto con nuestros hermanos, ¿sí? El hablarles, el mandarles un mensaje, escribirles ahí, preguntarle cómo están, ¿sí? Platicar con ellos, orar por ellos, ¿sí? Hay aplicaciones ahorita que están surgiendo que nos dejan reunirnos en línea a través de nuestros celulares, y es algo que, por ejemplo, hemos estado haciendo estos días con los jóvenes. Hemos estado teniendo estudios con el pastor, ¿sí? Hemos estado usando esta aplicación para reunirnos a través de los celulares. Entonces, algo que no debemos dejar de hacer, aún a pesar de esta contingencia, es tener esta comunión con nuestros hermanos. No descuidemos a esa amistad o esa buena convivencia que teníamos con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos en la congregación. Anhelamos, de verdad, yo creo que todos anhelamos que llegue el día en el que podamos reunirnos otra vez, claro que sí, pero que esto no nos detenga, que no nos impida para acordarnos de nuestros hermanos. Cuánto nosotros sabemos que si alguien nos habla, nos manda un mensaje y nos pregunta cómo estamos, nos sentimos muy bien. Igualmente nosotros tomemos esa iniciativa de hablarle a nuestros hermanos, ¿sí? A lo mejor a alguien que nunca le habló, hablarle, hermano. Si alguien antes de la contingencia estuvo poco tiempo viniendo, poco tiempo yendo a la iglesia, usted sabe que están muy propensos a peligros. Entonces, hablarle a nuestros hermanos ahora nuevos en la congregación, ¿sí? Que reciban algún apoyo, alguna palabra de aliento. Usted sabe que las cartas del apóstol Pablo, pues todas se escribieron de lugares lejanos, ¿sí? Algunos cuando él estaba en la cárcel, otras sí estaba a lo mejor en otra iglesia, ¿sí? Pero el apóstol Pablo siempre se acordaba de sus hermanos. Y por ejemplo vamos a ver esta cita que es Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 3. Le repito la cita: Filipenses capítulo 1, desde el versículo 3. Del versículo 3 al 11. Y dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Qué bonita manera de expresarse del apóstol Pablo hacia sus hermanos. Sí, él reconoce el gran afecto que le tiene a sus hermanos. Creo que muchos de los que estuvieron ahí eran hijos de él espirituales. O sea, él en sus viajes misioneros, cuando pasaba por ahí, creo que él enseñó a muchas personas, y por eso tenía mucho afecto hacia ellos, y se los recordaba. A lo mejor él estaba lejos, pero a través de esta carta les recordaba: yo sé que estoy lejos, pero aún así no se olvidan de cuánto los aprecio en el Señor, con cuánto amor yo me acuerdo de ustedes, y siempre están en mis oraciones. Esta misma actitud, tenerla con nuestros hermanos. Estamos a distancia, pero podemos recordarle a nuestros hermanos cuánto los apreciamos, cuánto significan para nosotros, porque somos miembros del mismo cuerpo, ¿sí? Y los miembros del cuerpo deben estar unidos siempre, que nada los puede separar. Entonces, acordarnos de nuestros hermanos, ¿sí? Esto es otro de los puntos que podemos estar haciendo en esta cuarentena. Dimos 5 puntos, hermano. El primero era el ayuno, segundo era la oración, tercero el estudio de la Biblia, el estudio de la palabra, cuarto entonar alabanzas, y el quinto la comunión con nuestros hermanos, aunque sea a distancia. Sí, estos 5 puntos, tal vez pueda haber más, pero quisimos darles estas recomendaciones y estos puntos que son para nosotros importantes. Espero que haya sido de bendición este mensaje, estos puntos. Esperemos que los podamos aplicar. Escuchaba un mensaje de un pastor que pues él decía que si analizamos nuestra carne, las cosas que más odia hacer son las que la Biblia nos manda a hacer. Y estos 5 puntos están en la Biblia, y sabe que va a ser difícil aplicarlos, claro que sí. Vamos a batallar, yo estoy seguro que sí. Y tenemos que tener una diligencia, una disciplina, una determinación para poder llevarlos a cabo. ¿Sí? En ocasiones van a venir cosas que lo van a querer distraer, ¿sí? Películas, series, el Facebook está lleno ahorita de cosas, acertijos y todo. Todo eso que podría estarnos distrayendo, hermano. Y si yo le aconsejo que seamos prudentes, diligentes, y tomemos una disciplina. Algún día yo confío en el Señor que nos va a permitir reunirnos de nuevo, y esperamos y que el número de congregantes no disminuya, hermanos. Todo porque no atendimos cuando tuvimos tiempo al Señor, por haberlo dejado para después, el día que Dios nos permita regresar. Que eso no vaya a ser que el número de congregantes disminuya. Podemos buscar al Señor, hay tiempo, hermanos, sí lo hay, y vamos a ser diligentes, vamos a tener una disciplina, vamos a proponernos, ¿sí? Este fue el mensaje. De verdad esperamos que haya sido de bendición. Dios los bendiga, los apreciamos mucho, que estén bien.